parlamentario, asumo la dirección de la sesión, la conducción de la sesión, por pedido expreso del presidente de la Asamblea. Una vez que se han concluido las comisiones generales a las cuales asistimos, doy la palabra para este primer debate a la ponente legisladora Jimena Peña. Legisladora Peña, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas legisladores. El día de hoy nos ha convocado un tema de trascendental importancia para la vida institucional del país y para la consolidación del Estado de Derechos y Justicia Social. Hoy debatiremos no una reforma más al Código Orgánico de la Función Judicial, sino los cambios que nos reclama el sistema de justicia. Tocqueville decía, la idea de los derechos no es otra cosa que la idea de la virtud introducida en el mundo político. No hay grandes hombres sin virtud. Sin respeto a los derechos, no hay gran pueblo. Casi se puede decir que no hay sociedad. En similar línea, Carneluti pensaba en el juez como figura central del derecho. Decía, un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Así, podemos resumir el pensamiento de estos grandes filósofos de la historia señalando que no hay sociedad sin derechos y que no hay derechos sin jueces, sin un sistema de justicia probo y virtuoso. La función judicial, como las demás funciones del Estado, ha puesto a prueba la paciencia ciudadana y no goza de las mejores percepciones. Esta desconfianza tiene sus semillas en errores y prácticas que se han escudado en el diseño normativo. A partir de la Constitución de 2008, se sentaron importantes bases para construir la nueva justicia. Pero como en otros ámbitos, nada es perfectible y todo se puede mejorar. Es tiempo de subsanar aquellas falencias. Es nuestra responsabilidad, colegas legisladores. Hoy tenemos la oportunidad de hacer reformas significativas al sistema de justicia, dar del ejercicio de derechos en democracia. Esta es una reforma que, al igual que la reforma del Código de la Democracia o del Código Orgánico Integral Penal, tiene la finalidad de hacer cambios sustantivos con sentido de pertenencia e integralidad. Estamos enfocados en el funcionamiento, con la finalidad de que estos cambios sean contundentes para el sistema de justicia. Queridos colegas, de acuerdo a la presentación que ustedes tienen en pantalla, este proyecto de ley reformatoria incorpora 6 proyectos de ley que se han recibido por la Comisión de Justicia desde agosto de 2018 hasta enero de 2020. Es decir, posterior al informe de segundo debate que se encuentra esperando para que este pleno lo trate en una segunda instancia. Es decir, hemos incorporado todos estos 6 proyectos en el nuevo proyecto de ley reformatoria que estaría modificando 43 artículos de la norma vigente. Hemos tenido cuidado, colegas legisladores, de que este proyecto de reforma no incluya temas que ya están siendo debatidos en el informe de segundo debate que se podrá en conocimiento en las siguientes semanas. Colegas legisladores, como ustedes pueden ver en la lámina, este proceso de construcción de primer debate ha sido el resultado de una construcción colectiva. Tal es así que la Comisión de Justicia en 18 comparecencias ha recibido a expertos, a académicos, a instituciones públicas. También ha recibido observaciones en más de 20 documentos que han sido procesados por parte de la Comisión. También este proceso ha significado 30 reuniones técnicas interinstitucionales con todos los actores involucrados. Asimismo, también la Comisión de Justicia en 12 sesiones ha logrado consolidar este informe de primer debate. Y aprovecho esta instancia también para agradecer a todos los colegas de la Comisión de Justicia, a sus equipos de trabajo, al equipo técnico de la Comisión también por haberse dedicado de una manera profunda y seria en este documento que hoy ponemos a su consideración. Colegas legisladores, hemos organizado esta presentación con todos los temas de la reforma en 2 grandes ejes.
En primer lugar, el de lucha contra la corrupción y el segundo, el de fortalecimiento de la función judicial. En el tema de lucha contra la corrupción, con este proyecto entregamos una herramienta a la justicia para que actúe con rapidez y agilidad, con jueces especializados para sancionar a los corruptos. En la función judicial también los usuarios podrán presentar denuncias que deberán tener resultados más eficientes. Los trámites también serán más rápidos. Casa adentro, los servidores judiciales podrán denunciar los actos de corrupción de la función judicial y recibir protección. En el segundo eje de fortalecimiento de la función judicial tenemos varias aristas importantes. Entre ellas, por ejemplo, el devolverle la independencia a jueces, quienes serán objeto de evaluación, pero el Consejo de la Judicatura no evaluará sus sentencias, puesto que es un órgano administrativo. Además, se fortalecen las competencias y atribuciones de la Defensoría Pública para garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos. También se mejora el tema de ingreso a la función judicial. Se legisla a favor de las evaluaciones. También se reestructura la escuela de la función judicial. A través de esta reforma, colegas legisladores, tendremos servidores más capacitados y especializados para una mejor justicia. Avanzando con la presentación, colegas, vamos a ir detallando algunos de los aspectos más relevantes de estos dos ejes que hemos enunciado en la lámina anterior. En el primero de lucha contra la corrupción, la comisión decidió acoger la propuesta del Ejecutivo en torno a la creación de juzgados y tribunales anticorrupción. Sin embargo, por un ejercicio de transparencia, debo informarles, señores legisladores, que este tema, en efecto, generó varias preocupaciones, precisamente por considerar esta propuesta como una propuesta de forma cosmética y no necesariamente con el grado de especialización que un eje tan importante requiere. Sin embargo, luego de debates y de recibir a varias instancias de la función judicial, luego de analizar normativa internacional, como por ejemplo el artículo 36 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Comisión de Justicia decide incorporar este eje dentro de la reforma, pero además profundizarlo. Y aquí es importante porque por iniciativa de la comisión reformamos varios artículos en este sentido. El artículo 36, el 86, el 100.8, el 113 y el 264.4. Todos estos reformados por iniciativa de la comisión. Tales así, colegas legisladores, que se mejoran las reglas y elementos para concursos de oposición y méritos. Queremos a los mejores ciudadanos laborando en la función judicial. ¿Cómo hablamos de una lucha contra la corrupción si el acceso a la función judicial tiene algunos cuestionamientos en cuanto a los procedimientos y los llamados concursos? También la comisión se ha preocupado de fortalecer la formación, capacitación continua y especialización en temas anticorrupción por parte de jueces, servidores y operadores de justicia. Los servidores de la función judicial que denuncien actos irregulares o de corrupción tendrán la protección para hacerlo y se garantizará la estabilidad laboral. Se modifica la acción de queja o denuncia simplificando sus requisitos. Nuestros ciudadanos que nos siguen en el día de hoy, por ejemplo, podrán colocar sus quejas de manera más sencilla y deberán tener una respuesta más ágil. También se fortalece la atribución de coordinación interinstitucional del Consejo de la Judicatura para la lucha contra los actos de corrupción. Colegas legisladores, de acuerdo a opiniones incluso internacionales, como por ejemplo los que recibimos la semana pasada en la Comisión de Justicia, que eran expertos de la Unión Europea, la lucha contra la corrupción no es tema solamente de presentar un proyecto de ley o de crear juzgados anticorrupción. No solamente es un tema de capacitación a los funcionarios, de formación a los funcionarios. No solo es un tema de mejorar el ingreso a la función judicial. Ni siquiera es solo un tema de recursos, siendo muy necesarios, por supuesto, para una eficaz lucha contra la corrupción. Este es un tema que debe verse de manera transversal.
Esta reforma no va a ser la solución a la corrupción en el Ecuador, pero me parece que marca un hito importante, un camino importante dentro de la función judicial. Por eso, colegas legisladores, bienvenidos sus aportes en esta arista de la reforma, precisamente para poder fortalecer este eje de este proyecto de ley. En el segundo eje de fortalecimiento de la función judicial, hacemos reformas para que el Consejo de la Judicatura pueda adoptar medidas para proteger a los servidores que denuncien actos de corrupción en la función e investigar con celeridad las denuncias presentadas. Al ser un órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura no evaluará el contenido de las sentencias de los jueces. Esta, queridos colegas, es una reforma sustancial, no solamente para los jueces, sino sobre todo da una respuesta a las preocupaciones de los organismos internacionales y de la sociedad civil respecto a la independencia de la función judicial frente a los gobiernos de turno. Además, el Consejo de la Judicatura evaluará la gestión de los notarios cada 3 años, pudiendo cesarles en el cargo en caso de no superar esta evaluación. También, colegas legisladores, en este eje de la reforma de fortalecimiento de la función judicial, también se fortalece a la Defensoría Pública. Se amplían las atribuciones y funciones de esta instancia para garantizar a las personas el derecho de acceso a la justicia. Se establece normativa para que el personal que labore en esta entidad tenga garantizados sus derechos, estabilidad laboral y carrera. Se dota de institucionalidad al organismo de especialización, formación continua y capacitación para que nuestros defensores públicos estén mejor preparados. Otra arista importante, colegas legisladores, de esta reforma es el que tiene que ver con los notarios. Se modifican en los artículos 300, 301.2 y el artículo 5 de la ley notarial. Finalmente, luego de 12 años, colegas legisladores, la Asamblea Nacional cumple con el mandato constitucional de fijar estándares de rendimiento para los notarios. Ya es hora, colegas legisladores, de que los notarios cumplan con los estándares fijados en la ley, garantizando también se establece la evaluación de los notarios cada 3 años, lo cual permitirá la mejora continua del servicio. Por primera vez, colegas legisladores, los notarios serán evaluados. Se incluye también la infracción por la no prestación del servicio cuando conforme a la ley se lo deba hacer. También en este proyecto de reforma se establece la posibilidad de que los servicios notariales sean presentados de forma telemática. La naturaleza de los servicios notariales es delicada, colegas legisladores. Sin embargo, la realidad de la pandemia ha evidenciado la necesidad de desarrollar mecanismos telemáticos, al menos en ciertos trámites. Esta propuesta de reforma es sumamente técnica, colegas legisladores. Por eso le hemos dado la competencia al Consejo de la Judicatura para que sea este organismo el que regule la prestación telemática de ciertos servicios. En la arista relacionada a la Corte Nacional de Justicia, se regula que las juezas y jueces que cumplan 9 años en funciones dejarán el cargo de forma inmediata, conforme lo dispone la Constitución, para que asuma el puesto quien gane el concurso. Si un juez deja la corte por renuncia, fallecimiento o alguna de las causales de cesación previstas en la ley, le reemplazará hasta terminar el periodo el conjuez mejor evaluado por el Consejo de la Judicatura. No se podrá sacar a los jueces por alguna otra causa a la que esté fuera de las que están previstas en la ley. Las juezas, jueces, conjuezas y conjueces serán evaluados cada 3 años con el único objetivo de alcanzar la mejora continua en la función judicial. Colegas legisladores, esta parte de la reforma no es menor. Con ella evitamos que se integre la Corte Nacional de Justicia con discrecionalidad y establecemos que los conjueces mejor evaluados puedan llenar la vacante, dotándole de certeza y confianza al máximo órgano de la Administración de Justicia ordinaria del país. La Corte Nacional de Justicia es la instancia de mayor sensibilidad institucional de la Administración de Justicia. Por tanto, colegas legisladores, tenemos que protegerla.
En este mismo eje de fortalecimiento de la función judicial, en relación al ingreso a la función judicial, colegas legisladores, la reforma establece que se calificará a las personas postulantes sobre un total de 100 puntos, distribuidos 60 puntos en la fase de méritos y 40 en la fase de oposición. Es decir, colegas legisladores, se establecen reglas claras sobre la puntuación de los concursos. Con esto, colegas legisladores, reducimos la discrecionalidad en los concursos, priorizando las capacidades, formación y experticia de los postulantes por sobre otras prácticas. Se fija además los elementos y parámetros que deberán ser considerados en la fase de méritos, como por ejemplo la capacitación y experiencia previa. Se aclara que en la fase de méritos se aplicarán medidas de acción afirmativa de conformidad con la ley y con el reglamento. Señores legisladores, algunos de ustedes podrán decir que este tema a lo mejor podría ser un tema reglamentario. Pero, colegas legisladores, llamo a la reflexión. De acuerdo a las vergonzosas realidades que han evidenciado los concursos en el país, la Comisión de Justicia le ha hecho una apuesta con esta reforma a la transparencia, a la confianza, a la generación de certezas a través de establecer mínimos parámetros en estos concursos. Sobre la evaluación en la función judicial, colegas legisladores, una vez que a través de la reforma reducimos la discrecionalidad en los concursos, garantizando que los mejores ingresen a la función judicial, la evaluación también es una arista importante. Finalmente, la evaluación deja de ser una herramienta de presión, de persecución y de intromisión en la justicia. Se establecen que las evaluaciones dentro del sistema de la función judicial deban llevarse a cabo con indicadores objetivos y con normativa que garanticen los derechos de los servidores. Las evaluaciones a los servidores judiciales se realizarán cada 3 años con control social. Estas evaluaciones deben ser objetivas, debiendo el Consejo de la Judicatura de forma previa y a través de reglamento establecer los criterios cualitativos y cuantitativos para la evaluación. Además, se aclara con la reforma que se evaluará periódicamente al servicio y a la productividad de los órganos de la función judicial. Ahora, colegas legisladores, vamos con otra arista importante de este eje de fortalecimiento de la función judicial, que tiene que ver con la escuela de la función judicial. Esta reforma, colegas legisladores, reestructura la escuela de la función judicial con el objeto de fortalecer la formación y capacidades en toda la función. Finalmente, como pueden ver en la lámina, el Consejo Directivo, de acuerdo a la norma vigente, debió haberse integrado a través de un concurso. Este Consejo Directivo jamás se conformó. Y ahora, con la reforma, este Consejo Directivo estará integrado por delegados del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia y la Academia. Además de este nuevo consejo, al tener delegados de todas estas instancias, hará que la cooperación entre las mismas para temas de capacitación pueda ser más fluida. Y además se modifican las funciones del Consejo Directivo precisamente para darles capacidades de evaluar la ejecución y cumplimiento de mallas curriculares, sus contenidos, planes, programas y proyectos de la escuela. Además, podrán conocer y emitir observaciones sobre estas mallas y planes de capacitación continua de la Defensoría Pública y de la Fiscalía General del Estado. Para esto, colegas legisladores, también dentro de la reforma se crean organismos de especialización, formación continua y capacitación de la Defensoría Pública y de la Fiscalía General del Estado, los que capacitarán y especializarán a sus servidores en temáticas específicas que atiende cada una de estas entidades. Ojo, esto se hace sin debilitar a la Escuela de la Función Judicial. También se brindarán capacitaciones permanentes para la atención adecuada y especializada a las personas de los grupos de atención prioritaria. Buscamos una justicia que tenga herramientas para atender de forma sensible, oportuna y eficaz a las personas de los grupos de atención prioritaria. No hay lucha contra la corrupción posible si no fortalecemos las capacidades de nuestra función judicial.
Colegas legisladores, también dentro de este informe de primer debate tenemos otros temas que, si bien no están dentro de estos dos ejes principales, no son menos importantes, como por ejemplo la reforma al periodo de lactancia para madres servidoras de la función judicial. Gracias a la propuesta de la asambleísta Karina Arteaga, se homologa y concatena la norma relativa al periodo de lactancia de las servidoras de la función judicial con lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, ampliando los días que las madres tendrán el periodo de lactancia. También se introducen beneficios para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes en los trámites de exhortos en el exterior. Esto ha sido también una propuesta del asambleísta Suquilanda, y si bien ya se está implementando, con la propuesta lo incluimos también ya en el Código Orgánico de la Función Judicial. También, colegas legisladores, estamos planteando algunas modificaciones en el régimen disciplinario. Básicamente, lo que estamos haciendo es que algunas infracciones graves que consten en el artículo 108 las estamos eliminando para poderlas incluir ya en el segundo debate en el artículo 109, que está siendo objeto de reforma en el otro proyecto de ley que fue aprobado ya para segundo debate en julio de 2018. Algunas de las conductas que pasan de graves a gravísimas, por ejemplo, son el acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes al lugar de trabajo, o por ejemplo, dejar caducar la prisión preventiva. Estas conductas, de acuerdo a este informe de primer debate, serían infracciones gravísimas y serían incluidas en el artículo 109 ya en la etapa de segundo debate de esta reforma. Colegas legisladores, hay dos temas sensibles que en la comisión no tuvimos un consenso. Precisamente la comisión creyó necesario incluirlas dentro del informe de primer debate para poder ampliar el debate y poder contar con sus aportes. Uno de ellos es el que está relacionado a la reelección de notarios. El artículo 200 de nuestra Constitución establece que las notarias y notarios permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Eso establece nuestro texto constitucional. El artículo vigente, que es el artículo 300 de la norma que estamos debatiendo, en efecto establece que las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez. Pero luego incluye las siguientes dos líneas. Quienes hubieran sido reelectos podrán libremente participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías cuando concluya su segundo periodo. Como ustedes pueden ver, el artículo 200 de la Constitución claramente establece que podrán ser elegidos por una sola vez, pero en la norma vigente se abre la posibilidad a que una vez de haber concluido sus 12 años, es decir, sus primeros 6 años, reelegidos para 6 años adicionales, puedan seguir concursando para otras notarías de manera indefinida. Con el fin, colegas legisladores, de armonizar lo que establece el artículo 300 con lo que dice nuestra Constitución, se ha ampliado este debate. Y en la comisión se han debatido 3 escenarios. Les voy a detallar cada uno de ellos. En la primera opción, que es la que consta en el informe de primer debate, lo que ha hecho la comisión es, en efecto, permitir que un notario que tenga 6 años pueda tener un segundo periodo, es decir, una reelección, luego de haber superado las 2 evaluaciones que establece la ley. Y luego de finalizado estos 12 años, puedan volver a concursar para otra notaría. Es decir, estaríamos hablando de un total de 18 años de servicio. Las otras opciones que también se debatieron en la comisión, por ejemplo, es la opción B, como pueden ver ustedes en la presentación, da la posibilidad de que un notario luego de 6 años pueda reelegirse en efecto por una sola y única vez, como establece la Constitución, pero a través de un concurso de méritos y oposición. Esa es la opción B. Y la opción C es que un notario luego de 6 años de haber servido pueda continuar por un segundo periodo, por un único periodo adicional
luego de haber superado la evaluación. Estos son los 3 escenarios que fueron conocidos en el seno de la Comisión de Justicia y que les invitamos también a analizar y ojalá puedan referirse a ellos durante sus intervenciones en este debate. Y otro tema también que todavía no tiene consenso dentro de la comisión tiene que ver sobre el reemplazo a la máxima autoridad en órganos autónomos. Estamos hablando de la Fiscalía y la Defensoría Pública. La norma vigente no establece diferencia entre una ausencia temporal y una ausencia definitiva. Y lo que establece la norma vigente es que cuando la persona, que cuando exista una ausencia temporal o definitiva, la persona con mejor evaluación dentro de la carrera pasará a ser la máxima autoridad hasta que regrese el titular en ausencia temporal. Y en caso de ausencia definitiva, esta persona reemplaza hasta que se designe el nuevo titular, pero no se establece plazo para esta designación. Tal es así que podríamos tener una autoridad, un fiscal o un defensor público de manera indefinida porque la norma vigente no establece un plazo para la nueva designación o la designación oficial. ¿Qué es lo que se incluye en el primer debate? En el informe de primer debate se diferencia entre una ausencia temporal y la ausencia definitiva. En caso de ausencia temporal, el proyecto de ley establece que su reemplazo será nominado por la máxima autoridad, es decir, por el Consejo de la Judicatura. Pero en caso ya de ausencia definitiva, reemplazaría el funcionario de mejor puntuación dentro de la carrera hasta que se posesione en el cargo quien gane el concurso de oposición y méritos que deberá ser iniciado 30 días después por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, en el texto de este informe de primer debate se da mayor claridad, se establece que tiene que ser un concurso de méritos y oposición que debe ser organizado 30 días luego de que la autoridad pues haya dejado su cargo de manera definitiva. Estos son los temas que todavía no tienen consenso dentro de la comisión y que pues creemos necesario ustedes los conozcan para poder tener sus aportes. Nada más quisiera recordarles, colegas legisladores, que la idea de la comisión o la intención de la comisión es que luego de que terminemos este primer debate, esto pueda retornar a la comisión para que podamos trabajar en un informe de segundo debate, con la finalidad de que pueda este nuevo informe de segundo debate unirse con el informe de segundo debate que fue aprobado por la comisión en julio de 2018. Hemos tenido la precaución, como mencioné, de que los textos que están incorporados en el informe ya que fue aprobado en julio de 2018 no sean los mismos de este proyecto de ley reformatoria que debatiremos en la tarde de hoy. Colegas legisladores, urgen cambios profundos que generen confianza ciudadana en las instituciones y que garanticen el derecho a una justicia transparente y oportuna. El tiempo nos apremia. Conmino a este pleno a asumir un desafío más para enriquecer con sus aportes este proyecto de ley en la perspectiva de legarle al país la justicia nueva. Recordemos, colegas legisladores, que sin justicia no hay Estado. Muchísimas gracias, compañero presidente, colegas legisladores.